Bienvenidos a Terror antes de dormir. Toda historia tiene un precio, una huella que deja en el mundo, y estas, las que cuento aquí, no son la excepción. Hay un eco, un susurro que no termina cuando el video acaba, se queda. Si te atreves a escuchar, a entrar en terror antes de dormir, pero te niegas a dejar una marca, a darle a ese botón de me gusta o a suscribirte, la historia lo sabrá y te encontrará. Los personajes de la noche te buscarán, te pedirán que les acompañes, te dirán que al no dar like ni suscribirte, les has abandonado a su suerte y que ahora el precio es tuyo. Elige con cuidado. Desapareció en su propia casa. Todo empezó con una sensación. No era miedo, no aún. Era algo más sutil, como si mi casa, una casa en la que he vivido más de 10 años, cada rincón tan familiar como la palma de mi mano, hubiese empezado a sentirse diferente, como si algo en silencio estuviera cambiando cuando no miraba. Durante semanas pensé que era estrés, trabajo, facturas, insomnio. Me levantaba con los ojos secos y el corazón acelerado sin motivo alguno. Pero fue una mañana, justo después de ducharme, cuando lo sentí con claridad. Entré al dormitorio y vi la cama deshecha. Lo raro no era eso, lo raro era que yo mismo la había hecho minutos antes. Siempre la hago, siempre. Al principio dudé de mí mismo, me reí, pensé, estás tan cansado que ya no recuerdas lo que haces. Pero cuando me agaché a recoger la almohada caída, noté un olor extraño, no desagradable, solo fuera de lugar. Era como un perfume suave, empolvado, como el que usaría una anciana, y yo vivo solo. Esa fue la primera grieta, la primera sombra que se coló por la rendija de lo que era mi rutina. Los días siguientes empecé a notar otras cosas, objetos ligeramente movidos, luces encendidas que juraría haber apagado, el sonido apagado de pasos suaves, apenas perceptibles, justo cuando dejaba de hacer ruido, y siempre ese aroma, como si algo invisible caminara lentamente por la casa, dejando un rastro. Una noche, mientras veía una película en el salón, el control remoto simplemente desapareció. Literalmente, lo había dejado sobre la mesa de centro. Lo recuerdo porque pausé la película para ir al baño. Al volver ya no estaba. Revisé entre los cojines debajo del sofá, incluso la cocina por si lo había llevado sin darme cuenta. Nada, estaba solo, la puerta con llave, ventanas cerradas, silencio total. Al día siguiente apareció justo en el mismo sitio donde lo había dejado, como si nada, como si alguien me estuviese jugando una broma. Empecé a registrar, hacía fotos a las cosas, grababa videos cortos para probarme a mí mismo que no estaba perdiendo la cabeza. Y fue entonces cuando capté algo. Una noche puse el móvil grabando en la cocina en plano fijo, solo por probar. Lo dejé ahí mientras dormía. A la mañana siguiente, revisando el video, sentí que el estómago se me encogía. A las 3:01 de la madrugada se escucha un leve clic, como el de una puerta que se abre muy despacio. Luego algo entra en el encuadre, solo una sombra alargada, apenas visible, que se queda ahí quieta, viéndome dormir desde el pasillo durante 2 minutos sin moverse, sin hacer un solo sonido, y después se va. Lo más extraño no fue eso, fue que el pasillo estaba oscuro completamente. Pero en el video, la sombra proyectaba una silueta clara, como si alguien la hubiese iluminado desde atrás. No vi el resto del video, no podía. Desde entonces no duermo igual. Empecé a dejar todas las luces encendidas por la noche, incluso el televisor. Mis amigos empezaron a notarlo. Me decían que parecía paranoico, que tal vez necesitaba unas vacaciones, y luego sucedió lo de Jorge. Había venido a pasar el fin de semana conmigo. Fue idea suya. Jorge es mi hermano menor, pero siempre ha sido más racional que yo. Cuando le conté lo del video, no se burló, pero tampoco me creyó del todo. Me pidió que se lo mostrara, y cuando lo hicimos, el archivo estaba corrupto. Pantalla negra, solo se oía el sonido ambiente, sin imagen ni rastro de la sombra. Se rascó la cabeza y dijo que probablemente mi móvil había fallado, que todo podía explicarse con lógica, que me estaba sugestionando. Pero esa noche algo cambió. Después de cenar vimos una película y nos fuimos a dormir. Él ocupó el cuarto de invitados.
Yo me quedé despierto más tiempo del habitual, tratando de no pensar, intentando obligarme a creer que todo eran coincidencias, juegos de mi mente cansada. El silencio era absoluto, pero algo no estaba bien. Me incorporé en la cama con la sensación opresiva de estar siendo observado, no desde fuera, sino desde dentro de la habitación. No vi nada, pero al mirar hacia el pasillo lo supe. La puerta del cuarto de Jorge estaba entreabierta. Él siempre duerme con la puerta cerrada. Me levanté en silencio, descalzo, y caminé despacio por el pasillo. La casa entera parecía contener la respiración. Empujé suavemente la puerta. La cama estaba vacía. No había señales de lucha, ni de ruido, ni de nada fuera de lugar, salvo que la ventana estaba abierta de par en par y una corriente fría entraba haciendo ondear las cortinas como si alguien acabara de pasar. «Jorge», susurré asomándome al pasillo otra vez. Nada, ni un sonido. Fui directo a la cocina, al salón, al baño. Lo llamé por su nombre, cada vez más alto. Nada. La puerta de entrada seguía cerrada, la llave aún colgada del cerrojo. Las ventanas también, todas cerradas por dentro, todas, excepto la suya. Volví al dormitorio, la cama intacta, su teléfono sobre la mesita, encendido, ni una sola llamada, ni un mensaje. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Llamé a la policía, les dije que mi hermano había desaparecido durante la noche, que la ventana estaba abierta, que no lo encontraba por ninguna parte. Me preguntaron si había señales de que se hubiese marchado por voluntad propia. Les dije que no, que todo estaba en su sitio y que incluso su billetera en el bolsillo del pantalón que había dejado doblado junto a la cama. Vinieron 2 agentes esa misma mañana. Revisaron la casa de arriba a abajo. No encontraron nada. Dijeron que tal vez había salido durante la noche desorientado, que no sería la primera vez que alguien sonámbulo se marchaba sin darse cuenta, que había que esperar 48 horas. Pero yo sé que Jorge no salió caminando. Yo lo sentí. Sentí cuando algo entró a la casa esa noche, algo que no vi, pero que me despertó y que luego simplemente se lo llevó. Desde entonces todo ha empeorado. Ahora ya no siento que hay alguien aquí conmigo. Ahora sé que hay algo, y lo peor es que no se esconde, se mueve, me sigue. Lo escucho en las paredes, en las tuberías, en el fondo de los espejos. Cuando me estoy lavando los dientes, a veces me habla, no con palabras, sino con pensamientos que no son míos, que surgen de golpe como cuchillos en la mente. La casa ya no es solo suya, y creo que me está preparando para otra cosa. Esa noche decidí no dormir. Encendí todas las luces, me senté en el sofá con una manta sobre las piernas y un cuchillo de cocina al lado. Sé que suena ridículo, ¿qué iba a hacer con eso si algo realmente venía por mí? Pero me daba una falsa sensación de control, como si un objeto afilado pudiera detener lo que fuera que estuviese en mi casa. Pasaron las horas, todo en silencio. A las 2:43 exactamente se apagaron todas las luces a la vez. Ni un parpadeo, ni un aviso. Todo se volvió negro como tinta, como si alguien hubiera cortado la corriente o algo mucho peor. Me quedé congelado, el cuchillo en la mano, escuchando cómo la casa empezaba a respirar. No sé cómo explicarlo, pero lo sentí, como si las paredes se expandieran y se contrajeran, como si cada rincón estuviera exhalando un vapor invisible. Y en medio de ese silencio total escuché un sonido leve, húmedo, proveniente del pasillo. Chas, chas, chas. Era como si alguien arrastrara los pies, pero no con zapatos. Era más blando, más orgánico. Apreté el cuchillo con fuerza, clavando mis uñas en el mango. La oscuridad era total. Me levanté lentamente del sofá, guiándome con las manos. Avancé hacia el pasillo tanteando la pared. El sonido se intensificaba a cada paso, no hacia mí, sino hacia la habitación de Jorge. Quería huir, abrir la puerta, salir corriendo, pero una parte de mí estaba hipnotizada. Quería ver, necesitaba entender. Cuando llegué a su cuarto, la puerta estaba abierta de par en par, la ventana también, y en el suelo había algo, brillaba con la poca luz que venía de la calle. Me agaché. Era una pequeña figura tallada en madera con forma humana sin rostro, de apenas 10 centímetros.
Tenía los brazos alargados y delgados y en el pecho una hendidura como si le hubieran arrancado el corazón. No sé por qué, pero supe que era para mí. La dejé allí y salí. Corrí, no pensé. Abrí la puerta y me lancé a la calle. Corrí como si algo invisible me persiguiera, aunque no oía nada. Terminé en una gasolinera jadeando, temblando, sin saber qué decir. Me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando regresé a casa, la figura ya no estaba, pero en su lugar, sobre mi cama, había algo peor, una nota escrita con letra temblorosa en papel amarillento que decía: él también intentó huir y ahora lo entiende. No había firma, no tenía idea de quién lo había escrito. Llamé a la policía de nuevo. Esta vez vinieron más escépticos. Revisaron todo, nada. Les mostré la nota. Dijeron que podía haberla dejado yo mismo, que si estaba en tratamiento, que si tenía historial psiquiátrico, que tal vez lo de mi hermano había sido una fuga voluntaria, que si necesitaba ayuda médica. Me recomendaron descansar. No entendían nada. Yo tampoco, hasta que empecé a notar las marcas, pequeños cortes en mi piel al despertar, como si uñas largas hubiesen rasgado suavemente mis brazos mientras dormía. Uno en la pierna, otro en el pecho, siempre frescos, siempre simétricos y cada vez el mismo sueño, un pasillo oscuro, una puerta roja al final y una voz que dice mi nombre, siempre la misma voz, susurrando desde detrás de la puerta. Ya es hora, no sabía cuánto tiempo más podría resistir. Dejé de trabajar, cerré las cortinas permanentemente. Apagué el teléfono, no porque quisiera aislarme, sino porque notaba que cualquier contacto con el mundo real lo empeoraba todo. Era como si ese algo que habitaba mi casa se volviera más agresivo cada vez que intentaba aferrarme a la vida de antes. La puerta roja empezó a aparecer incluso despierto. No físicamente, claro, pero la veía en los reflejos, en el vidrio del microondas, en la pantalla negra del televisor, incluso en el espejo del baño. Parpadeaba y desaparecía, un rectángulo oscuro con un pomo antiguo y un marco desgastado, siempre al fondo, siempre esperando. Una parte de mí se rindió. Encendí una grabadora de audio y me senté frente al espejo. Solo quería dejar constancia por si no volvía a salir de esto. Empecé a hablar. Hoy es jueves, no sé qué hora es, la casa ya no es segura. Estoy cansado. Creo que Jorge no desapareció, creo que fue absorbido, que fue llamado, y creo que yo soy el siguiente. Cada noche la voz se acerca más. Me dice que cruce la puerta, que ahí encontraré respuestas, pero tengo miedo. Un miedo que no puedo explicar con palabras. No sé si moriré o si simplemente dejaré de ser. En ese momento la grabadora se detuvo. Ni un pitido, ni batería baja, nada. Simplemente se apagó. Y cuando intenté encenderla de nuevo, la pantalla mostró algo imposible. Un número, 17 horas 44 minutos y 3 segundos. Como si estuviera contando hacia atrás. No quise saber qué pasaría al llegar a cero. La puerta, una prisión. Fue esa noche cuando decidí probar algo distinto. Abrí todas las puertas de la casa, dejando un camino claro desde el recibidor hasta mi habitación. Luego llené el pasillo de sal, no por superstición, sino por desesperación. Había leído en algún foro que podía limpiar o proteger espacios. Me sentí ridículo, pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché como algo se arrastraba por el suelo y se detenía justo al llegar a la sala. No la cruzó, pero se quedó ahí. Durante horas se oyó su respiración baja, húmeda, como si tuviera los pulmones llenos de agua. No golpeaba la puerta, no intentaba entrar, solo esperaba. Yo no dormí ni un segundo. Amanecí con los ojos ardiendo y la garganta seca. Cuando salí del cuarto, la sal seguía ahí intacta. Pero sobre el suelo, del otro lado de la línea, había otra figura de madera, igual que la anterior, pero esta vez tenía ojos tallados y en la espalda 2 ranuras finas, como si tuviera alas invisibles. Ese mismo día encendí el ordenador. Busqué cualquier registro de alguien que hubiera vivido en esta casa antes. Accidentes, desapariciones, fenómenos, nada. Pero al revisar un plano antiguo de la vivienda, encontré algo que me heló la sangre. Detrás del tabique de mi dormitorio había otra habitación.
una que no aparecía en las reformas modernas, una que estaba sellada desde hacía décadas, una pequeña cámara sin ventanas, sin ventilación, justo detrás del cabecero de mi cama. Supe que tenía que abrirla. Compré un mazo, una linterna, respiré hondo y comencé a golpear la pared. Al tercer impacto, el yeso se resquebrajó. Al cuarto, el sonido cambió. Hueco, vacío, un hueco que no debería estar ahí. Cuando logré abrir un agujero lo bastante grande, sentí el golpe del aire viejo saliendo. Un olor denso, rancio, como tierra húmeda, encerrada por años. Metí la linterna por el hueco y enfoqué dentro. Era una habitación pequeña, sin muebles, solo paredes de piedra sin pintar y una puerta roja exactamente igual a la de mis sueños, con el pomo oxidado, el marco desgastado y encima tallada en la madera, una palabra apenas visible: regreso. Me quedé observando esa puerta roja durante horas. No la toqué, ni siquiera me acerqué. Solo la miraba desde el agujero del muro como si fuera un animal salvaje que podía atacarme si detectaba el más mínimo movimiento. Pero lo más aterrador era que no sentía miedo como antes. Sentía algo peor: familiaridad. Era como si la puerta me conociera. Esa noche no dormí. Me senté frente al hueco en la pared, con la linterna apuntando directo hacia la puerta roja, esperando que ocurriera algo. Pero no pasó nada. La puerta no se abrió, no se movió, solo estaba ahí, inerte, paciente. A las 4:06 de la madrugada me venció el cansancio. Cerré los ojos solo un segundo, solo para descansar la vista. Y al abrirlos ya no estaba en mi casa. Estaba frente a la puerta, no en el hueco, no desde fuera, de pie, justo frente a ella, como en mis sueños. Pero esta vez no dormía. Lo supe por el frío en los pies, por el sudor helado bajando por mi espalda, por el sonido seco de mi respiración rebotando contra la madera. La puerta ya no era solo un símbolo, era real, y algo del otro lado también lo era. La manilla comenzó a moverse. Primero un temblor leve, luego con fuerza, como si alguien o algo intentara abrir desde dentro. Di un paso atrás, quise gritar, correr, lo que fuera, pero no pude. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo, como si el aire mismo me sujetara. Entonces escuché la voz, no el susurro de antes. Esta vez era clara, directa, fuerte. ¿Estás listo? La puerta se abrió y del otro lado estaba yo, o algo que se parecía demasiado a mí, una versión distorsionada, la piel pálida, los ojos hundidos, como si nunca hubiera dormido en su vida, la sonrisa torcida y los brazos extendidos, invitándome a entrar. No recuerdo haber dado el paso, no recuerdo moverme, solo sé que de repente estaba dentro. La habitación al otro lado era infinita, oscura, sin paredes visibles, solo una especie de niebla densa bajo los pies. No había suelo como tal. Caminaba sobre humo y alrededor, suspendidas en el aire, flotaban figuras humanas. Algunas lloraban, otras reían, otras simplemente gritaban, congeladas en un instante eterno, todas ellas con una expresión común de entendimiento, un entendimiento que dolía mirar. La figura que se parecía a mí se volvió hacia mí y dijo: «Todos cruzan, pero no todos regresan». Quise preguntar quiénes eran, qué era ese lugar, por qué a mí, pero no podía hablar, no tenía boca, o al menos, al mirarme las manos, no me reconocía, no sentía mi cuerpo, no estaba seguro de si seguía siendo humano, solo sabía que algo se estaba desprendiendo de mí, como si parte de mi memoria comenzara a evaporarse detalle a detalle. El nombre de mi madre, el olor de mi antigua habitación, la textura del pan tostado, todo se disolvía como tinta en agua. Grité sin sonido y entonces desperté en el suelo de mi habitación. Frente al hueco de la pared con la linterna aún encendida, la batería muerta. El mazo roto, la pared sellada como si nunca la hubiese golpeado, pero en mi mano tenía la figura de madera, una nueva, esta vez con mi rostro tallado. No llevé la figura a ningún lado, no intenté tirarla ni quemarla, solo la dejé sobre la mesa del comedor boca abajo, como si ocultarla fuera suficiente. Pero esa noche, mientras me lavaba la cara, la encontré en el baño sobre el borde del lavabo, con la cara vuelta hacia mí. No entiendo cómo llegó ahí.
No escuché nada, no vi a nadie, solo apareció como si hubiera caminado por su cuenta, como si ya no fuera un objeto sino una presencia. Esa fue la noche en que entendí que la puerta no estaba solo en la pared, estaba dentro de mí. La sentía detrás de mis párpados al cerrar los ojos, en el zumbido de los aparatos eléctricos, en el silencio entre cada latido de mi corazón. No importaba dónde estuviera, esa puerta roja me seguía y cada vez que aparecía me sentía menos real. Empecé a olvidar cosas, no solo fechas o palabras, olvidaba momentos enteros. Bajaba a la cocina y encontraba platos sucios que no recordaba haber usado, mensajes en mi teléfono que no recordaba haber escrito. Uno de ellos enviado a un número desconocido. Solo decía, ya estoy casi lista. No fui yo, o al menos no la parte de mí que aún se reconocía. Intenté salir de casa por unos días. Fui a un hotel del centro, nada caro, solo necesitaba escapar del ambiente, cambiar el aire. Sentí que estaba tomando el control de nuevo y al principio funcionó. La primera noche dormí, la segunda también, la tercera fue peor. Desperté a las 3:17 de la mañana con golpes en la puerta de la habitación, furiosos, secos, como puños desesperados. Fui hasta la mirilla, no había nadie. Esperé en silencio durante minutos, nada, y cuando volví a acostarme, la encontré. La figura en la almohada con una rajadura en el pecho, como si alguien hubiera intentado abrirla. Y junto a ella, un mechón de cabello, el mío. No regresé a casa. Fui directo a la policía con la figura en una bolsa. Les conté, o al menos una versión que no me hiciera parecer completamente loco. Dijeron que harían un reporte, que investigarían, pero lo vi en sus caras. No creyeron ni una palabra. Esa misma tarde, al regresar al hotel, la recepcionista me entregó un sobre sin remitente, papel amarillento, dentro una nota escrita a mano. No luches, abre la puerta, solo así dejarás de olvidar. Y debajo de la nota, una fotografía, Jorge sentado en una silla de madera en una habitación que no reconocí. La imagen era vieja, descolorida, pero su expresión era clara. Sonreía tranquilo, como si llevara años allí. Detrás de él, desenfocada, se abría la puerta roja. Corrí del hotel sin pensar. Subí las escaleras de 3 en 3. Entré en mi habitación, cerré con llave y me senté frente al espejo. La figura aún estaba en la almohada. El corte en su pecho ahora parecía más profundo, como si algo dentro quisiera salir. Tomé una decisión. Ya no podía huir, ya no tenía sentido luchar contra lo que no comprendía. Si la puerta era la única respuesta, si Jorge se había ido, tenía que cruzarla. Volví a casa por última vez. El hueco en la pared seguía sellado, pero esa noche, a las 2:06 de la mañana, mientras observaba la figura sobre la mesa, las luces parpadearon y cuando volvió la luz, el muro ya no estaba. Ni yeso ni ladrillos, solo la puerta, abierta y del otro lado voces, muchas voces. Algunas lloraban, otras cantaban en un idioma que no entendía. Algunas repetían mi nombre una y otra vez con dulzura, como si quisieran convencerme de que todo estaba bien. Caminé hasta el umbral y entonces vi lo peor. A mi derecha, colgadas en la pared interior, había otras figuras, decenas, cientos, cada una diferente, cada una con un rostro único, algunas conocidas, otras no. Algunas tenían los ojos vacíos, otras estaban sueltas, algunas llevaban una estantería infinita de almas atrapadas y aún quedaba espacio para más. Lo que hay al otro lado. Caminé al lado de la estantería con las manos temblando, sintiendo que cada figura me absorbía un poco más. Sentí el peso de sus miradas talladas en la madera, como si me acusaran de algo que ni siquiera comprendía. Mis pasos resonaban en aquel lugar sin fin, y la niebla seguía envolviendo todo como un manto oscuro e impenetrable. De repente, una voz susurrante emergió entre las sombras, tan cerca que sentí que me rozaba la piel. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué cruzaste? ¿Por qué viniste a buscar respuestas? Pero no todos los que cruzan pueden regresar. Miré a mi doble, a esa figura que parecía un reflejo distorsionado de mí mismo, y le pregunté con la voz quebrada, ¿qué es este lugar? ¿Por qué están allí? No lo sé.
respondió con una tristeza profunda en los ojos. Solo sé que quienes vienen aquí quedan atrapados entre recuerdos y sombras. El tiempo no existe, la realidad se deshace y la única salida es la puerta. Pero la puerta solo se abre para quien esté dispuesto a perderlo todo. Sentí un frío paralizante recorrer mi cuerpo. Quise retroceder, pero no había camino de regreso. La niebla comenzó a formar figuras humanas que se acercaban lentamente. Algunas con sonrisas macabras, otras con rostros desgarrados, todas mirándome con intensidad. La voz volvió a susurrar, esta vez en mi cabeza. Tu alma se fragmenta con cada duda, tus recuerdos son la llave, pero también la trampa. En ese instante las figuras talladas en madera comenzaron a moverse. No era posible, pero lo hacían. Daban pequeños pasos, giraban sus cabezas, sus ojos parecían brillar con una luz interna. Un grito gutural surgió de la nada, y la puerta roja empezó a cerrarse lentamente. Sentí que me arrastraban hacia atrás, hacia la nada, hacia el olvido. Con un esfuerzo que no sabía de dónde sacaba, lancé la figura de madera con mi rostro hacia la puerta. Chocó contra ella y un crujido seco resonó en el aire. La puerta se detuvo, las figuras se congelaron, la niebla se disipó un poco. Un suspiro de alivio me invadió, pero sabía que aquello no había terminado, porque la puerta no era solo un umbral, era una prisión, y yo acababa de entrar en ella. Cuando la puerta se cerró tras mí, la oscuridad me envolvió como una manta fría y pesada. Intenté avanzar, pero el suelo bajo mis pies desaparecía y reaparecía como un pulso errático, obligándome a dar pasos inseguros. La nada era absoluta, y al mismo tiempo estaba llena de murmullos lejanos, como ecos de un pasado olvidado. De repente, una luz tenue surgió frente a mí. Era la silueta de Jorge, no el hombre que conocía, sino una sombra rota, cuyos bordes se desvanecían en el aire. Sus ojos eran dos pozos negros, y al verme, una sonrisa triste apareció en su rostro. No es fácil explicar lo que hay aquí, dijo con voz quebrada. Esta es una dimensión creada por las memorias de los que cruzaron, un laberinto donde el tiempo y el espacio se mezclan, atrapando almas y fragmentos de identidad. Yo llevo años aquí perdido entre lo que fui y lo que soy. Quise preguntar cómo salir, pero las palabras se me congelaron en la garganta. En lugar de eso sentí como algo dentro de mí se quebraba, como si estuviera perdiendo piezas de mi propia esencia. Debes encontrar la llave, continuó Jorge. Pero no es algo tangible, es un recuerdo, el momento que definió tu vida. Si lo encuentras, podrás abrir la puerta y regresar, si no, quedarás atrapado para siempre. Comencé a caminar tras él, adentrándonos en esa penumbra que parecía consumir todo. A cada paso, flashes de mi pasado aparecían en la nada, risas, rostros, momentos felices y dolorosos mezclados como un rompecabezas caótico. Me aferré a uno que destacaba entre todos, el día que perdí a mi padre. Su voz, su abrazo, su última sonrisa antes de desaparecer. La imagen era tan clara que casi podía sentir su calor. Eso es, dijo Jorge señalando hacia una puerta que surgía de la neblina. Esa es tu llave. Aceleré el paso, pero la puerta se alejaba con cada movimiento. Desesperado, grité, pero mi voz se perdió en el vacío. Las figuras talladas aparecieron nuevamente, rodeándonos lentamente. Solo enfrentando tu miedo podrás abrirla, susurró Jorge. Me arrodillé, cerré los ojos y respiré hondo. Imaginé el abrazo de mi padre, el amor y la seguridad que sentí ese día. Un calor comenzó a irradiar desde mi pecho, extendiéndose por todo mi cuerpo. Cuando abrí los ojos, la puerta ya estaba frente a mí, brillante, acogedora. Extendí la mano y toqué el pomo. El mundo vibró. Un sonido agudo llenó el aire. Sentí que mi cuerpo se desintegraba y se recomponía al mismo tiempo. Y entonces desperté. Estaba en mi cama. La luz del amanecer entraba por la ventana. La figura de madera con mi rostro estaba en la mesita, intacta. Respiré profundamente. Estaba libre, pero una parte de mí sabía que esa puerta roja nunca dejaría de existir. La última confrontación, una vez más, me desperté en mi cama con la luz del amanecer bañando la habitación y la figura de madera intacta sobre la mesita.
Una sensación extraña me invadió. No era alivio completo ni paz. Era una mezcla de agotamiento y de un peso invisible clavado en el pecho, como si hubiera dejado algo importante atrás, o peor aún, como si algo hubiera entrado conmigo. Los días siguientes fueron un caos silencioso. Intenté retomar mi vida, pero la puerta roja seguía allí, aunque nadie más la veía. Se manifestaba en destellos fugaces, un reflejo en el espejo, una sombra que se desplazaba al límite de mi visión, una sensación persistente de que alguien me observaba desde el otro lado. Mis recuerdos estaban cambiando. No solo olvidaba detalles, sino que algunos momentos parecían reescribirse, como si otra historia se superpusiera a la mía. A veces encontraba mensajes escritos con mi letra que no recordaba haber escrito, notas que decían, no mires atrás, la puerta siempre está abierta. Un día, mientras revisaba las fotografías antiguas, noté algo que me heló la sangre. En una imagen familiar, el reflejo en el cristal no mostraba solo mi rostro. Había otro detrás de mí, con una sonrisa torcida y ojos vacíos, igual que la figura de madera. Supe entonces que no había escapado realmente, que la puerta roja no era solo una prisión física o mental, sino un lazo eterno entre dos mundos, entre lo que somos y lo que tememos ser. Decidí enfrentarla una vez más, no como antes, con miedo o desesperación, sino con una determinación fría, casi desgarradora. Preparé todo para no regresar solo. Llevé conmigo la figura de madera y la nota que me habían dejado en el hotel. No luches, abre la puerta, solo así dejarás de olvidar. A las 12:06 de la mañana, la puerta roja apareció, brillante, tentadora. Crucé el umbral con los ojos abiertos, sin vacilar. Al otro lado, la niebla era más densa, las voces más cercanas, pero esta vez no sentí pánico. Avancé hacia la estantería interminable, observando cada figura, cada alma atrapada. Con voz firme dije, no soy como ustedes, no seré uno más. Y la figura que se parecía a mí apareció a mi lado, pero esta vez con una expresión diferente, respeto, quizás aceptación. Entonces dijo, tú eres quien puede cerrar la puerta. Supe que era cierto, que debía ser el guardián entre ese lugar y el mundo real. Tomé la figura de madera, la levanté y la rompí en 1000 pedazos. La puerta comenzó a temblar, a desvanecerse, a cerrarse lentamente. Las voces se apagaron y la niebla se disipó. Y justo cuando el último fragmento de la figura cayó al suelo, sentí un golpe profundo en el pecho. No era dolor, era liberación. La puerta se cerró para siempre. Regresé al mundo real, diferente, vacío, pero libre. Y aunque la sombra de la puerta roja nunca desapareció por completo, ya no tenía poder sobre mí. Había perdido partes de mí, sí, pero también había ganado algo más valioso, la certeza de que a veces enfrentar nuestros peores miedos es la única manera de volver a ser completos. Pensé que era sonámbulo hasta que vi las grabaciones. Nunca he sido supersticioso. No creo en fantasmas, ni en energías, ni en nada que no pueda explicarse con la ciencia. Siempre he sido así, metódico, lógico. Dormía bien, comía bien y vivía solo en un apartamento pequeño, pero cómodo. Hasta hace 2 semanas, fue una noche cualquiera. Cerré el portátil, apagué la luz y me metí en la cama. Estaba agotado, pero cuando desperté, las sábanas estaban en el suelo, la almohada en la cocina, y yo estaba de pie en el armario, literalmente dentro, como si me hubiese escondido de algo o de alguien. Pensé que había tenido una crisis de sonambulismo, nada grave. Lo busqué en Google, incluso llamé a un amigo médico. Me dijo que no era raro, que el estrés podía provocarlo, y yo estaba pasando por una racha tensa en el trabajo. Quise dejarlo pasar, pero la noche siguiente me desperté arañado. Las uñas de mis pies y de mis manos estaban sucias, como si hubiera estado escarbando tierra. Pero mi apartamento es todo de parqué. No hay plantas, ni jardín, ni siquiera tengo alfombra. Ahí fue cuando decidí grabarme. Coloqué mi móvil frente a la cama, activé el modo nocturno y lo dejé grabando con una aplicación que detecta movimiento.
No esperaba encontrar nada interesante. De hecho, me sentía ridículo, pero cuando revisé la grabación por la mañana, había algo en ella que me dejó frío. La imagen era tenue, en escala de grises, típica de visión nocturna. Se me veía durmiendo plácidamente. Pasaron minutos, luego una hora, y entonces, a las 3:42 am, me senté en la cama de golpe. No fue un movimiento lento ni torpe, como esperaría de un sonámbulo. Fue directo, como si respondiera a una señal. Y luego giré la cabeza hacia la cámara. No recuerdo nada de eso, pero ahí estaba yo, mirándola fijamente durante 3 minutos exactos, sin parpadear, sin moverse ni un solo músculo, solo mirando. Tuve que cerrar el video. Me dolía el pecho. Algo en esa mirada no parecía mía. No era solo que no recordara haberlo hecho, era que la expresión en mi rostro no era humana, o al menos no como la mía, era vacía. Esa noche no dormí. Al día siguiente le conté a mi hermana. Me dijo que quizás estaba influenciado por el video, que probablemente lo malinterpreté. Me recomendó colocar una segunda cámara desde otro ángulo para tener más contexto y lo hice. Esa fue la peor decisión de mi vida. Esa noche preparé todo como si fuese un experimento. Coloqué el móvil en su posición habitual, apuntando a la cama, y la segunda cámara, una antigua GoPro, la fijé con cinta adhesiva en una esquina alta de la habitación. Desde ahí podía verse todo, la cama, la puerta, incluso parte del pasillo que lleva al baño. Puse una luz tenue en el pasillo, por si se activaba el sensor. Quería saber si me levantaba, si salía de la habitación, si decía o hacía algo más que mirar fijamente a la cámara como un condenado en el corredor de la muerte. Y me fui a dormir, pero no dormí del todo. Fue una de esas noches en las que el cuerpo cae en la cama, pero la mente queda suspendida, como flotando. A ratos abría los ojos sin saber si soñaba o no. Sentía un peso en el pecho, como si alguien se sentara sobre mí. Y en algún momento juro que oí una voz suave, femenina, justo detrás de la puerta, susurrando mi nombre. Pero cuando me levanté de golpe, empapado en sudor, la puerta estaba cerrada, todo en su sitio, todo en silencio. Amaneció con esa extraña luz gris que parece no calentar nada. Fui directo a revisar las grabaciones. Empecé con la del móvil. Las primeras horas, nada. Yo dormido, apenas moviéndome, pero a las 3:37 am empecé a inquietarme en la cama. Respiración agitada, movimientos rápidos, como si estuviese soñando con algo horrible. Y a las 3:40 veo lo mismo que la noche anterior. Me incorporé bruscamente y giré la cabeza hacia la cámara. Pero esta vez, hablé. No era mi voz. Quiero decir, sí, salía de mi boca, pero tenía una cadencia extraña, como si alguien imitara mi voz con torpeza, como si la modulase con esfuerzo. Las palabras salieron en un susurro ronco y distorsionado. Solo dijo una frase: no está listo todavía. Me quedé paralizado. Tuve que rebobinar varias veces para asegurarme de que lo había oído bien. Luego abrí el archivo de la GoPro. El ángulo era más amplio. Todo parecía normal al principio, hasta que llegó ese mismo momento, las 3, y ahí ocurrió algo que me hizo tambalearme. Mientras yo hablaba, mirando hacia la cámara del móvil, una figura cruzó el pasillo del fondo. No era un fallo de la cámara, no era una sombra, era alguien, una silueta delgada de pelo largo que caminó despacio desde la cocina hacia el baño, sin girar la cabeza, sin apurarse, y luego desapareció. Puse pausa, retrocedí, avancé de nuevo, lo hice 10 veces. La figura estaba ahí. No era una ilusión óptica. Y yo en la cama seguía hablando en esa voz que no era mía, y cuando la figura se detuvo justo en la entrada del baño, yo sonreí, una sonrisa lenta, artificial, como si mi cara no supiera del todo cómo hacerlo. Lancé el móvil contra el suelo sin querer. Se apagó de inmediato. Me quedé mirando la pantalla negra con las manos temblando. Lo peor de todo no fue ver la figura, lo peor fue recordar que la puerta de entrada estaba con llave desde dentro y que vivo solo. No volví a ver los videos. Los guardé en una carpeta cifrada y los subí a la nube por si acaso. Pero desde esa noche algo cambió en el ambiente del apartamento. No me refiero a cosas que se muevan solas o luces que parpadean. No, era otra cosa. El silencio.
ese silencio denso, absoluto que solo existe en los lugares donde algo te está observando. Durante el día intentaba convencerme de que todo era una mala racha, estrés, falta de sueño, sugestión, pero por la noche el aire se volvía más espeso. Tenía la sensación constante de que había alguien en casa, no necesariamente viéndome, esperando. Una tarde, mientras lavaba los platos, vi algo por el rabillo del ojo, un reflejo en la ventana de la cocina. Me giré de golpe. Nada, pero el reflejo seguía ahí. Retrocedí unos pasos intentando reproducir el ángulo, y cuando volví a mirar, me di cuenta de que yo no estaba solo en el reflejo. Había algo detrás de mí, oscuro, alto, estático, casi humano, pero no del todo. Parpadeé y desapareció. Solo duró un segundo, quizás menos, pero suficiente como para congelarme por completo. Esa noche no puse cámaras, no podía soportar la idea de ver algo más. Me acosté, me tapé hasta el cuello y dejé una luz encendida en el pasillo. Tonterías, sí, pero necesarias. A las 3:11 am me desperté con un golpe seco. Al principio pensé que había sido un sueño. Luego lo volví a oír, un portazo. Venía de dentro de la casa. Me levanté despacio, tomé una linterna del cajón y caminé descalzo por el pasillo. Cada paso sonaba como si el suelo respirara bajo mis pies. Llegué al baño. La puerta estaba cerrada y yo nunca la cierro por la noche. Puse la mano en el pomo. Estaba frío, como si del otro lado hubiese hielo o algo peor. La giré con lentitud, empujé despacio y al abrirla me quedé sin aliento. El espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiese tomado una ducha caliente, pero no olía a humedad ni a vapor. Olía a metal, a óxido, a sangre. Me acerqué al lavabo y, escrito con un dedo en el bajo, como si lo hubiesen hecho segundos antes, se leía una palabra: pronto. Me eché hacia atrás de golpe y salí corriendo al salón. No recuerdo haber tomado esa decisión conscientemente. Fue como un reflejo, como si algo me obligara a alejarme. No dormí más, solo me quedé sentado en el sofá hasta que amaneció. El sol no trajo alivio, solo una pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Qué va a pasar pronto? Esa mañana llamé al trabajo y pedí el día libre. No sabía qué iba a hacer con él, pero lo necesitaba. Estaba exhausto, con los nervios destrozados y la mente llena de imágenes que no quería recordar. La figura en el pasillo, la voz susurrando mi nombre, la palabra en el espejo. Pasé horas en el sofá sin moverme, como si mi cuerpo ya supiera que salir de ese estado significaba algo peor. A mediodía, alguien llamó al timbre. Fue como una bofetada de realidad, un sonido normal, reconocible, que me sacó del trance. Me levanté y miré por la mirilla. Era mi vecina del tercero, Clara, una señora mayor, amable, algo paranoica con los ruidos. Siempre está atenta a lo que pasa en el edificio. Abrí la puerta. ¿Todo bien?, preguntó sin rodeos. Te oí anoche, oí gritos, golpes, algo cayó. Me asusté, dijo, bajando la voz. Pensé en llamar a la policía, pero luego se calmó. La miré con la mente en blanco. ¿Qué hora era?, le pregunté. Las 3 y algo, siempre son a las 3. Las cosas raras pasan a las 3, ¿verdad? Me quedé en silencio. ¿Seguro que estás bien? Estás pálido, asentí y le agradecí por preocuparse. Cerré la puerta sin decir más. Me temblaban las piernas. Yo no recordaba haber gritado, y mucho menos que algo se hubiese caído. Fui directo al pasillo. La lámpara de techo estaba rota en el suelo, como si alguien la hubiese arrancado con violencia. No pude más. Tenía que saber qué estaba pasando, así que volví a poner las cámaras esa noche, las 2. Esta vez, además, dejé una grabadora de audio encendida junto a la puerta del baño. No dormí profundamente, pero cerré los ojos. Me obligué a hacerlo y volví a despertar a las 3:44. Esta vez desnudo de pie en la cocina, con las manos cubiertas de polvo negro. No tierra, no grasa, ceniza. Miré hacia el microondas. La puerta estaba abierta y dentro había una figura de papel, una figura humana recortada, carbonizada parcialmente. La cabeza estaba quemada, el cuerpo intacto. La tiré al cubo asqueado, sin entender qué hacía ahí. Luego corrí a ver las grabaciones.
Lo que vi fue peor que todas las noches anteriores. A las 3:39 me levanté de la cama de forma lenta, muy distinta de las veces anteriores. Esta vez parecía cauteloso, como si intentara no despertar algo. Me moví hasta la cocina y empecé a sacar cosas de los cajones, tijeras, papel, encendedor. Y entonces, en la visión de la GoPro, se ve claramente cómo otra silueta me observa desde el marco de la puerta del baño. Pero esta vez no es una sombra lejana. Esta vez tiene rostro. Y lo reconocí. Era el mío, mi propia cara, mirando en silencio desde el pasillo, mientras yo cortaba con precisión ese muñeco de papel y lo metía al microondas. El sonido que emití al encenderlo fue indescriptible. No era risa ni llanto, era una mezcla sucia, como si mi garganta se abriera y dejara salir algo que no me pertenecía. Apagué el video. Estaba a punto de vomitar. El peor miedo no era lo que vi, era lo que empezaba a entender. Porque si esa figura tenía mi rostro, ¿cuál de los dos soy yo? Apagué las cámaras, no por miedo, sino por desesperación. Había algo más poderoso que el miedo a lo desconocido, la sospecha de que lo desconocido era yo mismo. Los días siguientes fueron un borrón. Dormía a ratos, comía sin hambre y ya no confiaba en mis propios pensamientos. Me encontraba hablando solo, frases sueltas, sin darme cuenta. Me despertaba en rincones de la casa donde no recordaba haber estado. Una vez, al mirarme al espejo, tuve la certeza de que el reflejo se movía con un microsegundo de retraso, lo suficiente como para saber que no estaba sincronizado conmigo, lo suficiente para perder la confianza en mi reflejo. El baño seguía oliendo a óxido, cada vez más intenso, hasta que una noche el olor se volvió insoportable y me obligó a abrir la tapa del pequeño mueble bajo el lavabo. Y allí estaba un saco negro atado con una cuerda, pequeño pero deformado por dentro. Lo saqué con manos temblorosas, lo abrí y dentro había un puñado de fotografías. Fotos mías, dormido, desnudo, de pie frente a la cámara, algunas tomadas desde ángulos imposibles, desde el techo, desde dentro del armario, desde detrás del espejo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver una de las fotos en la que yo no estaba solo. A mi lado, medio fundida en la sombra, había otra figura pálida, sin cabello, con los ojos negros hundidos y una boca completamente cosida, y estaba tocándome el rostro. Tiré las fotos al suelo y me eché atrás. Me golpeé la espalda contra la pared, respirando como si acabara de salir de una pesadilla, pero no despertaba. Esto era la pesadilla. Corrí al ordenador. Quería comprobar si había alguien más conectado a la cámara por Wi-Fi, una intrusión, una explicación lógica, algo que pudiera devolverme al mundo real. Pero cuando abrí el navegador, había una pestaña activa, un video con fecha de esa misma noche. No lo había subido yo. El título era "Yo soy tú eres él ya está despierto". Lo abrí y ahí estaba yo, pero en una habitación que no reconocía. Sin ventanas, paredes de cemento, atado a una silla. Frente a mí, alguien, yo, otro yo, caminaba en círculos. Sus pies descalzos dejaban marcas negras en el suelo. En un momento la figura se agachaba, me miraba a los ojos y decía en voz baja: "No eres el original". Ahí el video se detenía, pantalla en negro y un único mensaje en letras rojas: "El que sueña también puede ser soñado". Esa noche intenté irme. Hice una maleta, cogí las llaves, me puse la chaqueta, pero cuando abrí la puerta, el pasillo del edificio no estaba allí. Había cemento, paredes grises con grietas húmedas y al fondo una silla con alguien sentado. Era yo otra vez, o él, o algo que tenía mi rostro, mi ropa, pero no mis ojos. Sus ojos no tenían nada. Y entonces lo entendí. Yo no estaba saliendo de casa. Estaba entrando. Otra vez, lo que sigue, el punto sin retorno. He tenido que aceptar una idea simple, devastadora. Yo ya no sabía quién era. Intenté recordar momentos simples, cotidianos, la cara de mis padres, el nombre de mi primer colegio, el sabor de una comida que me gustara. Pero todo era niebla. Mis recuerdos eran como fotografías mal reveladas, fragmentos sin contexto. Entonces empecé a escribir una lista en una libreta.
cosas que prueban que sigo siendo yo. Mi nombre es... Me quedé en blanco. Lo escribí mal. Luego dudé de cuál era la versión correcta. Vivo solo, pero había escuchado 2 respiraciones mientras dormía. Me estoy grabando para entender qué pasa, pero también hay videos que no he grabado yo. Tengo control. Esa noche desperté con la cara arañada, con símbolos marcados en el pecho. Me sangraban los oídos. No recordaba nada. Arranqué la hoja, la rompí. Esa misma madrugada me encerré en el baño. Cerré con pestillo. Me senté en el suelo, frente al espejo con la grabadora encendida. Quiero hablar contigo, dije. Mi reflejo me devolvió la mirada. Nada más. Sé que estás ahí. Silencio. Si no eres yo, ¿qué eres? Entonces algo ocurrió. El reflejo sonrió, pero yo no. Me quedé inmóvil. No por miedo, sino porque algo me paralizó desde dentro, como si un ancla se hubiese clavado en mi estómago y me arrastrara hacia el fondo de mí mismo. Y el reflejo empezó a hablar. Tú me diste permiso, dijo sin mover los labios. Las palabras llegaron sin sonido, pero claras dentro de mi cabeza. No recuerdo haberlo hecho, susurré. No lo hiciste despierto. Golpeé el espejo. Quise romperlo. Quise romperme. Pero no se quebró. Se onduló como si fuera agua. Y por un instante vi a través de él. Vi la habitación vacía, la silla. Vi docenas de grabaciones apiladas como si fueran huesos. Vi a mí mismo acostado con los ojos abiertos, mientras alguien, otro yo, otro él, le colocaba un espejo sobre el pecho, y en el espejo se veía otra habitación, y en esa habitación tú estás leyendo esto. Sí, tú. No cierres la historia. No, ahora, porque esta parte es tuya. Salí del baño sin saber cuánto tiempo había pasado. La puerta estaba abierta. Yo no la había abierto, y sobre la cama había un sobre blanco sin dirección, sin remitente, dentro una nota escrita con mi letra. Ya casi estás listo, falta una sola noche más. Y al reverso un número 3. Esa noche no pensaba dormir. Iba a estar despierto cuando viniera. Iba a enfrentarlo, iba a enfrentarme. Pero cuando el reloj marcó las 3:33, no vino desde el pasillo, ni desde el espejo, ni desde la puerta del baño. Vino desde dentro de mí. Mi respiración se cortó, mis músculos se endurecieron, mi cuerpo se arqueó como si una cuerda invisible me estuviera levantando por la espina dorsal. Y entonces hablé, pero no era mi voz, era la suya. Ahora ya sabes quién eres. Después de esa noche dejé de fingir que estaba a salvo, que tenía control, que era yo. Porque si algo he aprendido es que hay verdades que no deben saberse con palabras, sino con cicatrices. Cuando desperté, estaba fuera de casa. Fue desnudo, descalzo, en un túnel subterráneo que no conocía. Las paredes estaban húmedas, goteaban. El aire olía a tierra estancada y sangre reseca. No tenía el móvil ni la grabadora. Solo tenía una linterna de mano encendida que alguien había dejado cuidadosamente a mi lado y sobre mi pecho escrito con marcador negro: sigue el hilo. Al alzar la vista, vi un hilo rojo pegado a la pared, tensado, como si alguien lo hubiese ido desenrollando a propósito, marcando un camino. Lo seguí, no porque quisiera, sino porque sabía que tenía que hacerlo. Cada paso era un recuerdo, un golpe, una escena que nunca había vivido, pero que se incrustaba como un déjà vu con dientes, una mano que me empujaba escaleras abajo, una risa que no era mía saliendo de mi garganta, un cuchillo en una mesa, un nombre borrado. Caminé durante horas o minutos. El tiempo había dejado de funcionar y entonces llegué a una puerta de metal oxidado. Encima, pintado con sangre, archivio 0. La abrí. Dentro no había muebles ni luz eléctrica, solo una cámara, una única silla y en el suelo un espejo partido en 5 trozos. Uno de los fragmentos todavía mostraba algo, una escena, un video, una grabación. Yo de pie frente a la cámara, en esta misma habitación, pero con la cabeza inclinada como si escuchara algo. Y luego, alzando la mirada directamente al objetivo, mi yo del video dijo: si estás viendo esto es porque ya es tarde. Yo retrocedí, tropecé, pero no pude dejar de mirar. Has llegado al punto sin retorno. Lo que viene ahora no podrás contarlo. El video parpadeó y se activó otro fragmento.
En otro trozo del espejo, un niño de unos 6 años en una cama de hospital, despierto con la mirada perdida, electroencefalograma plano. Un médico decía fuera de cámara, no hay actividad, pero sigue con los ojos abiertos, como si alguien más estuviera dentro. Y al fondo, en la pared blanca del hospital, alguien había escrito, esto no es un coma, es una grabación. Otro parpadeo. Tercer fragmento. Una familia llorando frente a una tumba. Mi nombre en la lápida. No voy a escribirlo aquí. No quiero que lo leas. No quiero que lo reconozcas. Porque si lo haces, podrías recordar, y si recuerdas, entonces podrías ser tú también. Cuarto fragmento, el más pequeño. Solo una palabra, reemplazo. Y debajo, una fecha. Hace exactamente 33 días. Fue entonces cuando me di cuenta. Yo no he estado sonámbulo. Yo no he estado despierto. Yo he estado funcionando como una copia, una reproducción, una grabación sobre un cuerpo abandonado, y el original está en algún lugar, viendo, esperando. Quizás tú, quizás él, quizás el que ahora lee esto en voz alta sin saber por qué. Una luz roja se encendió en la cámara de la sala y una voz dijo a través del altavoz, muy bien, has llegado. Ahora borra lo que queda y reemplaza el siguiente. Fin del archivo, inicio del siguiente ciclo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El eco de aquella voz retumbaba en mis oídos, mecánico y frío, como un mecanismo que nunca debería haberse activado. Borra lo que queda, reemplaza el siguiente. No podía moverme, no podía pensar, solo ver, solo escuchar. Del suelo emergió una caja metálica, oxidada, vieja, con un candado que parecía imposible de abrir, pero el candado estaba abierto, como si alguien hubiera esperado a que yo llegara. Metí la mano y saqué un carrete de cinta VHS. Un último archivo, el archivo definitivo. Lo inserté en un reproductor que apareció en la pared como si la habitación se transformara en una vieja sala de proyección. La pantalla cobró vida y una figura apareció envuelta en sombras con una voz que conocía demasiado bien. Si estás viendo esto, significa que has cruzado el umbral de la verdad. No eres más que un eco, una repetición de un ciclo que se ha alargado más allá de lo razonable. La cámara enfocó mi rostro, pero en la pantalla algo estaba mal. Mis ojos eran huecos, negros, vacíos. Esa no era la mirada de un hombre, sino la de un espectro atrapado entre dos mundos. Este cuerpo ya no te pertenece, continuó la voz. Eres un peón en un juego que no entiendes, pero todavía hay una opción. Mi corazón se aceleró por primera vez, una chispa de esperanza. Si quieres romper el ciclo, dijo la voz, debes encontrar al original y liberarlo. Pero cuidado, porque el original no siempre quiere ser liberado. La pantalla se apagó y la habitación volvió a sumirse en una oscuridad más profunda que antes. El hilo rojo, ahora cortado, parecía arder en mis manos. Comprendí que había llegado el momento. La verdad estaba al alcance, pero también el abismo. No era solo mi vida la que estaba en juego, era algo mucho más grande. Y mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido, una última certeza me atravesó como un puñal helado. No sabía si era el cazador o la presa. El final, la elección, la oscuridad me envolvía como un sudario pesado, pero el hilo rojo ardía con una fuerza casi imposible de ignorar. Lo sujetaba con manos temblorosas, pero no había duda, debía seguirlo, aunque fuera hacia el infierno mismo. De pronto, un sonido rasgó el silencio, un gorgoteo húmedo y profundo, como un animal atrapado en una trampa que se retuerce para morir. El eco provenía de detrás de la puerta metálica por la que había entrado. La abrí de nuevo, solo para descubrir un túnel que no estaba antes, húmedo, oscuro, con paredes cubiertas de marcas que parecían garabatos hechos con uñas. Sangre seca y fresca se mezclaban en el suelo. Algo olía a putrefacción. Mis pasos resonaban como martillazos en ese corredor sin fin. Pero entonces escuché una voz, un susurro débil, casi inaudible, que provenía de las sombras. No deberías estar aquí. No deberías seguir buscando. La voz era familiar. Era mi propia voz, pero quebrada, destrozada, como si viniera de alguien que ha estado atrapado demasiado tiempo en la oscuridad. Y entonces lo vi. Una figura encorvada cubierta de sangre, de espaldas a mí.
Sus dedos largos y afilados arañaban las paredes, dejando líneas profundas y carmesíes. Al acercarme, la figura se giró lentamente. No tenía ojos, solo dos cavidades negras vacías como abismos infinitos. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados, rotos, y un hilo de baba negra colgaba de sus labios. «¿Quieres saber quién soy?», susurró con una voz que parecía arrastrar siglos de sufrimiento. Sentí un frío paralizante que me subía desde los pies hasta la nuca. Quise correr, pero mis piernas no respondían, y entonces la figura alzó una mano que era a la vez mía y no mía, llena de cortes frescos y cicatrices antiguas. Me tocó el rostro, y en ese instante un torrente de imágenes invadió mi mente: sangre derramada, ojos arrancados, risas rotas, un sótano oscuro y húmedo, lleno de huesos, un reloj detenido a las 3:33 y una voz que repetía sin cesar: «No soy yo, no soy yo». Grité, pero el sonido no salió de mi boca, solo un eco sordo, como si mi voz hubiera sido atrapada en el pozo de la locura. El ser se acercó aún más y pude ver que debajo de su piel desgarrada latía un corazón negro, palpitante e imposible. «Soy lo que queda de ti», dijo. «Soy el reflejo roto, la sombra que olvidaste enfrentar». Y entonces me empujó contra la pared, donde una vieja cámara grababa todo sin parpadear. «El ciclo debe continuar», susurró. «O morirás aquí, atrapado entre el reflejo y la realidad». El suelo tembló, la cámara empezó a vibrar. Su luz roja parpadeó como si estuviera poseída, y el hilo rojo se encendió en llamas, quemando mis manos, pero yo no podía soltarlo porque sabía que la única forma de romper esa pesadilla era llegar hasta el final, aunque me costara la cordura o la vida. La quemadura del hilo en mis manos era insoportable, pero no podía soltarlo. Era como si el fuego recorriera mis venas, quemando recuerdos, verdades y mentiras por igual. El túnel empezó a desmoronarse a mi alrededor. Piedras y tierra caían, aplastando el suelo y cerrando las rutas de escape. Pero yo seguía avanzando, arrastrado por una fuerza que no entendía. De repente la cámara en la pared comenzó a emitir un zumbido agudo, un sonido que atravesaba mi mente, explotando dentro como 1000 agujas clavadas. Una voz ya no distante, sino dentro de mi cabeza, susurró: «¿Quieres saber quién soy?». Y la respuesta estaba frente a mí, un espejo entero, intacto, colgado en la pared del final del túnel, no como los fragmentos rotos que había visto antes, sino uno completo. Me acerqué temblando y en el reflejo no vi mi rostro. Vi algo distinto. Un hombre pálido, con ojeras profundas y ojos negros como pozos sin fondo. Un hombre que me miraba con una mezcla de odio y desesperación, y en su boca torcida unas palabras que me helaron la sangre. «Soy tú, el original, el que dejó que la oscuridad creciera, el que hizo el pacto». El espejo empezó a vibrar, y del cristal salió una mano, agarrándome con una fuerza sobrenatural. Sentí como mi cuerpo era arrastrado hacia adentro, como si me absorbiera una dimensión paralela. Caí en una oscuridad absoluta solo para despertar, en un lugar que no podía describir con palabras normales. Era un sótano, pero no cualquier sótano. Las paredes estaban cubiertas de fotografías rotas, cartas amarillentas y recortes de periódicos con mi nombre. Un altar macabro ocupaba el centro con velas negras consumiéndose lentamente. Sobre el altar, un diario viejo abierto en una página que parecía haber sido escrita ayer. Leí en voz alta: «Hoy ha vuelto a despertar. El duplicado es fuerte, pero frágil. Pronto tendrá que decidir seguir en la sombra o arder en la verdad». Un ruido tras de mí me hizo girar. Ahí estaba él, mi reflejo, el original, el verdadero. Con una sonrisa torcida me susurró: «Es hora de elegir, hermano. O seguimos el ciclo o rompemos la cadena, aunque cueste cada gota de sangre». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sabía que esa elección marcaría no solo mi destino, sino el de todo lo que quedaba de mí. Y tú que estás escuchando esto, ¿crees que serías capaz de enfrentar tu reflejo y decirle la verdad? ¿O huirías como yo, hacia una oscuridad aún más profunda? El reflejo me miró con una mezcla de burla y desafío. Sus ojos negros absorbían toda la luz. «No tienes elección. O aceptas lo que eres o te consumes en la negación».
Sentí un peso aplastándome el pecho, pero dentro de mí nació una chispa de resistencia. Si tú eres yo, entonces uno de los dos debe desaparecer. Sonrió cruelmente y avanzó, pero esta vez no me paralicé. Tomé el hilo rojo aún ardiendo y lo lancé con fuerza hacia el espejo. El cristal estalló en llamas, agrietándose mientras la figura gritaba: «No puedes liberarte, siempre seremos uno». El fuego creció y la oscuridad atrapada empezó a desvanecerse. Una ola de paz fría me envolvió. Cuando abrí los ojos, estaba en mi habitación, la luz del amanecer filtrándose entre las cortinas. El hilo rojo había desaparecido, la cámara seguía apagada. ¿Sueño o realidad? Sentí un vacío inmenso, pero también libertad. Entonces el móvil vibró. Un nuevo video apareció con un mensaje que heló mi sangre. Esto nunca termina. Nos vemos en la próxima noche. No eres el único sonámbulo. Apagué el móvil con las manos temblando. En el silencio comprendí que aunque había roto el ciclo, el verdadero terror apenas comenzaba. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas noches de terror. Nos vemos en el próximo video donde el miedo seguirá acechando.